República de Chile, de la asignatura de Estudios Sociales del nivel de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 9 del miércoles 1 de julio de 2020, que como les comenté por la tarde, esta y la otra semana es un periodo de vacaciones. Sin embargo, considerando que iniciamos un poquito y todo tarde, no tenemos fecha del examen todavía, que originalmente iba a ser en septiembre, probablemente se corra, eso nos va a dar mayor espacio. Y considerando también que el volumen de contenidos es alto, yo les voy a estar enviando desde hoy una serie de materiales durante estos días. No tienen actividades, salvo que al final de este viernes que vienen 8, les voy a mandar una sola actividad que va a involucrar todos los contenidos que veamos desde hoy y un poquito de lo que ya hemos visto. La idea es que por lo menos puedan escuchar y ver los contenidos, la explicación, y si tienen alguno de ustedes me pueden consultar. El tema hoy son los principales procesos que desembocaron en el fin del socialismo real en la Unión Soviética a finales del siglo XX. Y aquí recordemos básicamente que lo que hemos venido observando y analizando es la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría vamos a encontrar todos los procesos políticos y económicos que se dan no solo en el mundo, sino en América Latina, con dos confrontaciones ideológicas. Por un lado, Estados Unidos con el capitalismo y la URSS con el socialismo. Hoy vamos a ver cómo es que este socialismo va a caer a finales de los años 80 en la Unión Soviética y se va a desboronar, quedando solo una potencia de momento, que eran los Estados Unidos. Estos contenidos van a estar de la página 130 a la 182. Ustedes lo pueden dar, le pueden hacer una leída general y después ver todo el material que les estoy analizando. En estos días voy a estar enviándoles ya sea videos o presentaciones con explicaciones, y el viernes 10 de julio les estaré mandando una actividad de repaso. Pueden, insisto, comentar o plantear sus dudas por medio del WhatsApp. Bueno, empezamos. Los principales procesos que desembocaron en el fin del socialismo real en la Unión Soviética a finales del siglo XX. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa que la Unión Soviética se desborone como potencia mundial? Bueno, primero hay que decir que hacia los años 70 la Unión Soviética tiene una posición privilegiada, especialmente porque los países capitalistas sí estaban sufriendo la crisis del petróleo. Sin embargo, la URSS era un productor de petróleo, por lo tanto esta situación no lo estaba afectando grandemente. Es debido a este empuje, a este auge económico que tiene la URSS, es que la Unión Soviética retrasa una serie de cambios estructurales que debió haber formulado, los va retardando porque lo que hace es ir acumulando dinero. Este dinero lo va a ir invirtiendo en una posible guerra termonuclear, y lo que hace es armarse, generar adelantos técnicos, ¿verdad? Y además, el bloque soviético, que incluía otros países como Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, todos esos países, bueno, van adquiriendo con los organismos internacionales una serie de deudas, ¿verdad? Y eso va a comprometer de alguna forma la parte económica. Otro elemento importante es que durante esta época, 60s y 70s, hay una serie de países que pasan a la órbita de la URSS, como Vietnam, Laos, Mozambique, Angola. Vietnam, Laos en Asia, Mozambique, Angola y Etiopía en África, Camboya en Asia, Yemen en la península arábiga, Nicaragua en Centroamérica y Afganistán al sur de Rusia, ¿verdad? Estos pasan con una influencia muy fuerte de la Unión Soviética.
Toda esta situación de fortaleza de la URSS hacia los años 70 lleva a Leonidas Brezhnev, que es el premier de Rusia, a fortalecer el aparato bélico de la URSS para confrontar a los Estados Unidos, ¿verdad? Y de esta forma lo que va a hacer es más bien comprometer la parte financiera, y ya entrados los años 80, la URSS va a entrar en una profunda crisis económica. Otro elemento importante que hay que destacar como causa es que Egipto, por ejemplo, fue un gran aliado de la URSS, pero en un momento determinado, en los años 70, en el segundo quinquenio, allá por el año 77-78, Egipto, que estaba en conflicto con Israel, van a llegar a un acuerdo y se van a acercar más a los Estados Unidos. Con los acuerdos de Camp David. Entonces Israel va a devolver el Sinaí, en fin, se van a dar una serie de procesos de paz y pierde este importante aliado. También en esa época, a finales de los años 70, otro elemento que hizo que la Unión Soviética se mostrara fuerte es que de manera democrática en Portugal, España y Francia se instalan gobiernos socialistas, ¿verdad? Pero con independencia para manejarse de la Unión Soviética. La administración Reagan, entonces, hacia los años 80, hace una propuesta de un sistema de detención de misiles en defensa de los posibles ataques de la Unión Soviética, que es un sistema que se llamó la Guerra de las Galaxias y que Estados Unidos pretendía con ello cubrir el cielo de los Estados Unidos y de sus aliados, y con satélites poder localizar posibles misiles que venían de Rusia y atacarlos en el cielo, ¿verdad? Muy bien. Otras causas, en realidad vamos a decir que si bien es cierto, Rusia es un gran territorio, el acero, que era una materia prima importantísimo para la industria, viene de países capitalistas. Eso le hace que entre en una deuda. Obviamente pasa durante toda la Guerra Fría y en este momento, por supuesto, compitiendo con Estados Unidos, y va a influir enormemente en Afganistán, donde va a tener una presencia militar porque va a invadir Afganistán. La URSS va a tener una presencia en Europa del Este, en las repúblicas bálticas, en Polonia, en Alemania del Este, República Democrática Alemana que se llamaba, Rumanía, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, ¿verdad? Y va a tener un predominio nuclear muy similar al de los Estados Unidos. Todo ello provocó que, perdón, al interior, la Unión Soviética no pudiera con la distribución equitativa de los recursos con su sociedad, ¿verdad? Además de que había creado una burocracia grandísima, galopante, y esto causa un cierto malestar en la sociedad y una crisis económica, ¿verdad? Y ellos querían compararse a Estados Unidos porque Estados Unidos había incrementado su poder político, como le explicaba hace un rato, con el tema de las guerras de las galaxias, que hizo que Rusia aumentara su gasto militar, ¿verdad? Para defender su posición. En 1982 va a morir Leonidas Brezhnev, y sus sucesores, Yuri Andropov y Konstantin Cherchenko, nada van a poder hacer ante la situación crítica que ya a mediados de los años 80 está viviendo la Unión Soviética, ¿verdad? Para colmo de males, la guerra que ellos habían propiciado en Afganistán, ¿verdad? Habían invadido Afganistán, le produce cuantiosas pérdidas humanas y económicas a la Unión Soviética, y finalmente va a tener que retirarse de ahí. Entonces, más o menos en 1985, en el año 85, va a surgir la figura de Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Que es nombrado secretario general del Partido Comunista y va a impulsar una serie de reformas para modernizar y democratizar el gobierno.
Él cuestionó el dominio de un partido único como existía en la URSS, un aparato burocrático sumamente grande y el gasto militar. Gorbachov exigió libertad y transparencia al Estado y emprendió una reconstrucción de la economía y del sistema político. Él pretendía, Gorbachov, que el Estado dirigiera el mercado, sí, pero que las empresas fueran más autónomas, que fueran públicas o privadas o cooperativas. La destrucción de la economía centralizada parecía que ya iba a tener fin, tal y como trabajaba la URSS, y iba a desaparecer el gobierno autoritario, ¿verdad? Eso va a provocar una situación anárquica de poder en la URSS, y van a surgir diferentes movimientos nacionalistas y lo que va a provocar el derrumbe del socialismo real, ¿verdad? Lo que estaba sosteniendo una parte de la ideología, la gran potencia del mundo. Gorbachov se presenta entonces como un apasionado del reformismo y encuentra el momento ideal para transformar el modelo político de la URSS, ¿verdad? Y en esta era de Gorbachov, ya en 1989, se produce la caída del poder comunista en los países satélites, ¿verdad? O sobre los de la influencia. ¿Cuáles fueron? Bueno, en Hungría, en Polonia, por los movimientos del sindicato Solidaridad y Les Wałęsa, que era el líder. En Alemania va a caer el muro de Berlín. Checoslovaquia luego va a caer y se va a subdividir en diferentes países. Bulgaria, Ceausescu es arrestado en Rumanía y es ejecutado, y solo sobreviven a este sistema socialista China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. La antigua Unión Soviética se abría a la democracia. El multipartidismo, la separación de poderes, la declaración de derechos fundamentales del ciudadano, el pluralismo de los medios de información, que eran cambios complementarios a lo que Gorbachev quería, y una apertura al capitalismo a través de la libertad de comercio. Eso fue en los años 80. Hoy día, por ejemplo, en la situación actual, hoy Rusia está debatiéndose en un referéndum para alargar más el, el periodo presidencial hasta el año 2036 de el presidente de Putin de Rusia, ¿verdad? Eso es en este momento. La caída del muro de Berlín se considera como uno de los símbolos de la caída del socialismo real, como se le llama, ¿verdad? Entonces se va a hacer un planteamiento muy famoso que se llama la perestroika y el glasnost. La perestroika se usó en el pasado y en el presente en la URSS y explica la reestructuración del Estado soviético. La perestroika, eso es la perestroika, y mediante una política de transparencia se pretendía que el glasnost, que es esa política de transparencia, llevara a Rusia a un sistema económico y político más estable. En general buscaban transformaciones económicas, transparencia, apertura, libertad de expresión, democracia, remodelación del Partido Comunista y del Estado, es decir, un cambio total en el pensamiento político. Desde el punto de vista económico, se propuso convertir al obrero en accionista de las empresas, convertirlas ya hacia un modelo capitalista, estimular al trabajador a una mejor producción, instaurar una economía de mercado tal y como la tenemos en Costa Rica o en los países capitalistas, especialmente de América, salvo Cuba, desarrollar nuevas tecnologías y de reconversión, implicando acelerar el proceso científico y tecnológico en manos privadas, y el glasnost se encargaría de conceder libertades a los medios de comunicación para que tuvieran más confianza y pudieran hacer críticas más agudas del sistema. Esto indudablemente produjo una serie de problemas al interno que generó un caos durante algún tiempo, y los conservadores comunistas en 1991 van a intentar dar un golpe de Estado a Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Golpe de Estado que finalmente va a fallar porque Boris Yeltsin, que es el señor aquí que ustedes ven de pelo blanco, que es un hombre de derecha en la URSS en ese momento, va a apoyar a Gorbachev y con la ayuda de los militares va a hacer que ese golpe de Estado
fracase, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces, se va a crear un nuevo modelo o un orden mundial, se va a dar la disolución de la URSS y se van a producir una serie de cambios en el panorama de las relaciones internacionales y va a quedar una potencia, básicamente que los Estados Unidos iban a surgir, bueno, Rusia por aparte, como líder de la Federación Rusa, pero Lituania, Estonia, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, estos ya se habían independizado y Kazajistán, Georgia, Ucrania, todos estos países van a lograr prácticamente su independencia y van a entrar la mayoría a sistemas democráticos. Los Estados Unidos entonces surge como una única potencia mundial, organizando el mundo según sus conveniencias, interviniendo militarmente a su antojo, porque los intereses ellos los manejaban, así fue como hizo la invasión a Panamá, a Somalia, a Afganistán e Irak, ¿verdad? Y esto va a provocar algo que vamos a ver más adelante con el material que yo les voy a enviar. Van a surgir una serie de nuevos conflictos después de 1990. Una serie de conflictos, en algunos casos de tipo político, ¿verdad? Eh, unos de tipo étnico y a veces político étnico y los de tipo religioso, ¿verdad? Y se van a presentar a lo largo de los años 90 y a principios del presente siglo, especialmente en países donde la pobreza afectaba a la mayor cantidad de población, ¿verdad? Y esto se produce por las rivalidades étnicas y el fundamentalismo religioso, como suele pasar en los países árabes, o de repente por el deseo de expansión territorial de algunos regímenes dictatoriales y la represión a la población, eh, lo que provoca, eh, vamos a ver, invadir los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra de los Balcanes es el conflicto más intenso desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, provocada por la ansia de expansión de Serbia y de su superioridad étnica con Milosevic, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es la clase de hoy. Téngalo presente, este es un tema del que viene una o dos preguntas en el examen nacional, principales procesos que desembocaron en el fin del socialismo real, las causas que ya vimos y qué es lo que ocurre, ¿verdad? Y estén atentos al material que estos días les voy a dar. Un consejo es que si ya están tarde en la noche en la casa, se ponen unos audífonos y pueden escuchar la clase, o sencillamente ponen su teléfono o en su computadora lo pueden hacer. Hay que seguirse cuidando, los casos de COVID-19 están aumentando, por lo tanto hay que extremar todas las medidas. Buenas noches, muchas gracias.